Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video veremos el concepto y la función de las normas. ¿Sabías que ellas te acompañan durante toda tu vida? Pues en cada momento o situación estamos adecuando nuestra conducta al cumplimiento de alguna norma. Raro, ¿verdad? Pero estamos tan interiorizados con ellas que lo hacemos de forma natural y sin pensarlo. Las normas forman parte de nuestra vida diaria. La palabra proviene del latín norma y se refiere a una escuadra, aquel instrumento de medición utilizado para verificar los ángulos rectos. De hecho, podemos asociarlas con una idea de rectitud esperada en la conducta de las personas, dado que son una serie de modelos, patrones, reglas, ejemplos y criterios que seguimos o debemos seguir en los diversos aspectos de una comunidad humana. Para nuestras clases nos será útil conocer la siguiente definición. Una norma es una regla general sobre el modo de comportarse o de hacer algo. Ejemplos: realizar una tarea siguiendo tal o cual consigna escolar. Cumplir con ciertas reglas en un trabajo. Un chofer de autobús debe conocer y respetar las normas de tránsito. Cuando practicamos un deporte, respetamos las distintas reglas del mismo. En el fútbol no tocamos la pelota con la mano, salvo excepciones. Cuando escribimos, respetamos una serie de normas para que nuestros textos tengan mayor sentido y para evitar las faltas de ortografía. Existen tantas normas que intentar contarlas todas sería imposible. Sin embargo, a lo largo de tu vida has aprendido e interiorizado una gran cantidad de ellas, de tu familia, de tu escuela, incluso de tus amigos, y seguirás aprendiendo muchas otras conviviendo en sociedad. Ahora que nos percatamos de su presencia, analizaremos su función. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirven las normas? Existen para garantizar una convivencia en un marco de respeto, siendo que establecen cierto orden, es decir, cumplen una función reguladora del comportamiento humano. Veamos algunos ejemplos. Hacemos fila en la parada del autobús para respetar el orden de llegada de cada persona. Sabemos que cada uno de nosotros tiene que formarse detrás del último o la última en llegar. En la escuela formamos al ingresar. Entramos y salimos de las aulas de forma ordenada cuando suena el timbre. Utilizamos elementos de protección o vestimentas particulares en las materias de taller. En todas estas situaciones estás aplicando normas que regulan nuestra conducta. 2. Definen o delimitan situaciones, conductas o acciones. Las normas nos marcan las posibilidades o límites de nuestras acciones en diferentes situaciones. Por ejemplo, pensá en el fútbol, que como todo deporte es una actividad sumamente reglamentada. Su reglamento especifica aquellas acciones o conductas que se consideran inaceptables dentro del juego. Si un jugador comete actos violentos o intenta ganar una ventaja injusta, adelantándose más de lo que tiene permitido, el árbitro lo sancionará mediante la amonestación o la expulsión. A través de la sanción, el árbitro está marcando los límites que imponen las normas, teniendo en cuenta lo que está permitido hacer y lo que está prohibido hacer. 3. Agilizan acciones cotidianas. Al convivir con un gran número de personas, se crean determinadas regularidades en el comportamiento de las mismas, es decir, que ciertas conductas se repiten frecuentemente. Entonces, nos es posible que podamos anticipar las conductas de otros y a la vez tomarlas en cuenta para actuar en sociedad. Ejemplos. Si tenemos que llegar rápido a algún lugar, podemos tomar un taxi. Sabemos que el conductor nos transporta al lugar que le pidamos a cambio de que le paguemos una tarifa por su servicio. Podemos viajar tranquilos porque sabemos que el conductor tiene que respetar las normas de tránsito, por lo tanto el viaje será más seguro. Cuando entramos a una tienda y tomamos ciertos productos, se sobreentiende que nuestra intención es comprarlos. De hecho, nos formamos en caja y aguardamos nuestro turno para pagar e irnos. De esta forma, seguro que puedes pensar otras situaciones de la vida cotidiana donde existe una conducta esperada de los demás, hecho que agiliza muchas acciones del día a día, es decir, nos permiten acelerar actividades y ahorrar tiempo.
Si no existieran las normas, imagina el tiempo que ocuparía ponerse a discutir cada aspecto de cada situación al momento de realizar una actividad. Cada compra tomaría horas, perderíamos el metro o el autobús frecuentemente y no habría orden ni certeza en nada. Nos sería imposible compartir espacios públicos o llevarnos bien entre nosotros. Ahora que comprendés qué es una norma y para qué sirve, te invito a que veas el próximo video que explica los tipos de normas. Espero que esta información te sea útil. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, comentalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!